Iniciamos en esta parte del curso procesal penal en cuanto a la práctica correspondiente a las diferentes audiencias, con lo que tiene que ver con la audiencia de acusación. La Fiscalía, una vez inicia la investigación, luego de conocida la noticia criminal, determinará la materialidad de la conducta, la tipicidad de la misma, la autoría y participación de las personas que pudieron haber estado involucrados con la conducta delictiva. Igualmente investigará todo lo que tiene que ver con circunstancias de ausencia de responsabilidad y las demás situaciones procesales que bien tengan. Ello implica necesariamente que el programa metodológico que la Fiscalía adopte estará enmarcado dentro de esta estructura específica en materia de investigación. Cuando tiene estos elementos de materialidad, tipicidad y autoría, pues define imputar, que es un acto formal ante un juez de control de garantías, a través del cual la Fiscalía comunica a un ciudadano, a un investigado, a un indiciado, que en su contra se ha iniciado una investigación formalmente por parte de este ente estatal. Mucho se ha dicho, tanto desde la jurisprudencia como desde la doctrina y la misma práctica judicial ante los jueces de control de garantías, que no existe ningún tipo de control por parte del juez de garantías en cuanto al acto de imputación. Esto realmente no resulta del todo cierto, ya que hay unas exigencias procesales que literalmente establece la ley 906 en materia de imputación, y sobre todo en lo que tiene que ver con la definición de los hechos jurídicamente relevantes en los cuales se fundamenta esta comunicación. Es decir, debe haber una estructura argumentativa mínima en la presentación de los hechos jurídicamente relevantes en los cuales se establezca que su relevancia está determinada en la manera que se subsumen en una norma específica. Es decir, no pueden haber unos hechos que terminen siendo atípicos, y ello implicaría necesariamente un control de legalidad por parte del juez, impidiendo el acto de imputación. Lo mismo sobre garantías y derechos del imputado. Con todos los otros elementos que se mirarán en otra parte del curso en cuanto a la aceptación o allanamiento de la imputación, la Fiscalía continúa la investigación hasta el momento que determina la ley procesal que debe definir entre formular acusación o precluir. La preclusión está definida en el artículo 331, 332 y siguientes de la ley 906 de 2004, y es un acto por el cual se define frente a causales específicas del artículo 332 la terminación anormal o anticipada del proceso, ya que sea una de ellas ya sea de carácter objetivo o de carácter subjetivo. Si define o decide la Fiscalía acusar, es decir, que tiene prueba, o mejor dicho, elementos materiales de prueba por los cuales existe una conclusión a priori que lo lleva a determinar una probabilidad de verdad en cuanto a la responsabilidad penal del imputado, este acto de acusación tiene una serie de formalidades específicas, y la primera de ellas es que iniciada la audiencia, el juez de conocimiento, porque la acusación inicia la fase de juzgamiento ante un juez de conocimiento, debe indagar a las partes, a la Fiscalía de la Defensa, si tienen alguna afirmación en torno a la existencia de irregularidades sustanciales que puedan afectar el debido proceso, el derecho de la defensa, o elementos de constitucionalidad que puedan ser generadores de una nulidad. En este momento del proceso se sanea toda la fase previa a esta formulación de acusación, y ese es el momento para que la defensa o la Fiscalía soliciten las nulidades. La nulidad debe ser decidida en la misma audiencia a través de un auto del juez de conocimiento, el cual es susceptible de recursos, incluso el de apelación, conforme a la ley procesal. Igualmente, las partes deberán dar a conocer si hay circunstancias que quieran que se tramiten como impedimentos, recusaciones o causales de inhabilidad del juez, porque en ese momento también se fija la competencia del juez y se fija que no exista ninguna inhabilidad que no sea declarada o que sea motivo de recusación. Posteriormente a ello,
la defensa debe manifestar si tiene observaciones sobre las formalidades del escrito de acusación. Esas formalidades están definidas en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Es muy importante que la defensa no va a hacer un examen minucioso desde el punto de vista material del escrito de acusación, sino desde las formalidades. Por ejemplo, si el escrito de acusación no tiene una debida identificación e individualización del acusado, es una afectación a las formalidades, porque la ley lo exige. Si la acusación no tiene en un lenguaje preciso, concreto, claro y comprensible la enunciación de los hechos jurídicamente relevantes, es una situación que da lugar a la objeción por parte de la defensa. Este es el punto más importante porque muchos fiscales confunden los hechos jurídicamente relevantes con los medios de prueba, y lo que ocurre en la acusación, cuando se hace el relato de los hechos, lo que se transcriben son elementos materiales de prueba, y ello es contrario a lo que exige la norma procesal de la enunciación clara, concreta, precisa y un lenguaje comprensible de estos hechos jurídicamente relevantes. De la misma manera, la acusación tiene que tener definida la calificación provisional de la conducta por la cual se acusa, e igualmente los datos que establece acerca de la defensa, de la víctima y todo lo que exige el artículo 337. En escrito separado debe hacer una relación de los elementos materiales de prueba y evidencia física que pretende descubrir. Si no hay ninguna observación o se corrigen las observaciones por parte del fiscal en la audiencia de formulación de acusación, el juez le dará la palabra a la fiscalía para que formule la acusación y realice el descubrimiento probatorio. Este es el momento procesal más importante para la fiscalía en materia probatoria, porque es donde de manera preclusiva el legislador le otorga la facultad del descubrimiento probatorio. Es decir, descubrir probatoriamente implica que muestre a la defensa todas las pruebas, elementos materiales de prueba que pretenden llevar a juicio y que constituyen los fundamentos de la acusación, porque hay una relación directa entre el hecho jurídicamente relevante y el elemento material de prueba. Hay una vinculación directa. Por cada hecho jurídicamente relevante debe existir por lo menos un elemento material de prueba que lleve el conocimiento del mismo. Es decir, la falencia que pueda existir en materia de esta correspondencia inmediatamente está generando dudas que al final en el juicio van a ser insalvables y que van a dar al traste con la teoría del caso de la fiscalía. Hecho el descubrimiento probatorio, a través de la enunciación que la fiscalía hace de los mismos, el juez declara legalmente formulada la acusación, le da a la fiscalía un término de 3 días a partir de esa audiencia para que ponga a disposición de la defensa todos los elementos de aquel hecho descubrimiento, indicándole lugar, fecha y hora para que se dé tal acto procesal. Se hace el reconocimiento de víctimas e igualmente se reconoce la personería al representante de víctimas si en esa audiencia se ha presentado o se ha señalado poder frente al mismo. Formulada la acusación, realizado el descubrimiento, se fija fecha para la audiencia preparatoria de juicio oral. En esta audiencia, la única obligación que tiene la defensa en materia de descubrimiento es cuando existe una condición de inimputabilidad del acusado. De la misma manera, el no descubrir los elementos materiales de prueba por parte de la Fiscalía en esta audiencia conlleva una sanción de exclusión de la prueba en la audiencia preparatoria del juicio oral.